Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos en esta mañana. Bienvenidos a nuestra predicación dominical. Como se sabe, estamos hablando del libro de Hebreos. Hemos llegado al capítulo 11 de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Un capítulo que básicamente podríamos definirlo como que nos enseña cómo vivir por fe. Así que esperamos que se quede con nosotros, que traiga su Biblia, su papel para que pueda tomar notas y no se vaya. En un momento comenzamos. Dios los guarde. Si trajo su escritura, quiero invitarle a que vaya al libro de Hebreos. Y mientras usted busca, quiero dar la bienvenida. Es un gusto saludarlo en esta mañana, esperando de que hayamos venido con un deseo de adorar a nuestro Dios y Salvador. Y como siempre, últimamente he querido enfatizar, es importante que podamos hacer algo con lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Debemos llevarlo a la práctica. Dice Hebreos capítulo 12, y vamos a leer a partir del versículo 12 hasta el versículo 17, aunque no lo vamos a estudiar todo, pero quiero leer la sección completa. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Que el Señor sea hablando en nuestras vidas a través de su palabra en esta mañana. Puede tomar asiento. Permítame comenzar con una sencilla afirmación, y es que la palabra de Dios no solo debe ser conocida, sino que debe ser vivida. En nuestra congregación valoramos profundamente la importancia, la doctrina, de la sana doctrina, las verdades que la Escritura nos revela en cuanto a la fe. Y recordamos lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16, resumiendo, le dijo: Timoteo, presenta o presta mucha atención a la doctrina. Así que la Escritura no es solamente información, es decir, doctrina, sino que la Escritura también es transformación, o sea, una vida de práctica. No solo nos enseña lo que debemos creer, sino que también nos dice cómo debemos vivir eso que estamos creyendo. Además de enseñarnos, la Escritura también nos exhorta. Y esa exhortación es un llamado a nuestro corazón, un llamado a nuestra mente, es una invitación, y muchas veces nos sacude el lugar donde estamos parados, para que el creyente responda con obediencia a la verdad que le ha sido presentada. Así que Pablo le dijo a Timoteo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, enseña y exhorta. O sea que las dos cosas van de la mano.
Es triste que muchas veces en las congregaciones hay personas que tienen una comprensión intelectual de las Escrituras elevada, pero hay poco práctica de ese conocimiento que se tiene. Una cosa es creer que la Biblia es inspirada e inerrante, es decir, que no se equivoca, que no tiene ningún error. Una cosa es creer eso, pero otra muy distinta es vivir con gozo bajo la autoridad que esa palabra presenta. Son dos cosas diferentes. Una cosa es afirmar que Jesucristo es el Señor. Oh, sí, yo creo que Jesucristo es el Señor. Pero otra cosa muy distinta es vivir bajo su señorío y disfrutar de Él. Mucha gente cree que Jesús es el Señor. La pregunta es, ¿cuántos vivimos bajo el señorío? Es decir, ¿cuántos nos sometemos a lo que Él está pidiendo de nosotros? Una cosa es declarar, oh sí, Dios es omnipotente. Pero otra cosa muy diferente es aprender en medio de la prueba y descansar en su poderoso brazo. Si Él es omnipotente. Así que, mis hermanos, la Escritura nos presenta información, pero a la misma vez hay una exhortación. Y el libro de Hebreos es un ejemplo claro de lo que hemos visto hasta ahora. Los primeros 11 capítulos, el autor, o 10 capítulos, usted lo quiere poner de esa manera, el autor presentó doctrina al pueblo. Ahora llegó a la parte de la práctica o la exhortación. Por eso en el capítulo 12 que comenzamos a mirar, él les dice, corran la carrera. No se detengan, tienen que actuar. Y es una urgencia, no solamente para estos creyentes, sino también para nosotros. Porque estos creyentes en particular estaban siendo probados. Habían salido del judaísmo para seguir a Jesucristo. Estaban enfrentando una cantidad de dificultades, persecución, rechazo, presión del entorno. Y algunos de ellos estaban comenzando a mirar atrás. Estaban siendo tentados a volver al sistema religioso que había abandonado. Otros quizás ya habían dado el paso de fe, o no habían, aunque estaban allí, pero todavía no habían dado ese paso de fe, es lo que quiero decir. Por lo tanto, el autor los con amor y con firmeza les dice, no quiero que retrocedan. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que perseveramos hasta el final. Manténganse firmes en Él. Entonces, después de mostrarle que Jesucristo era el ejemplo perfecto, porque Jesucristo fue el corredor perfecto, si me permite llamarlo de esa manera, no se desvió del camino, soportó el sufrimiento y lo hizo con gozo. Les dice, por lo tanto, fijen los ojos en Jesús. Y esto es importante para no desanimarse. Pon tu mirada en Jesús. No quieres rendirte, pon tu mirada en Jesús. Jesús, ¿y por qué en Jesús? Porque Jesús no solamente te salva a ti, sino que también Jesús te mostró cómo se vive la vida de fe. ¿Habían problemas estos hermanos? Claro que sí. Quizás ellos no entendían por qué estaban pasando muchas de las circunstancias, y hablamos la semana pasada. Quizás ellos estaban preguntándose, ¿cómo es posible que estando en este nuevo pacto estemos sufriendo tanta dificultad? ¿Qué hace el autor? El autor les explica, miren hermanos, muchas de las situaciones que están pasando por ustedes son pruebas de parte de Dios, o son disciplinas de parte de Dios para cada día formarte más y más a la imagen de Jesucristo. No se desanimen, sigan adelante. Y ahora cuando llegamos aquí al versículo 12 hasta el versículo 17, el autor sigue con la exhortación y es una invitación más pastoral a retomar el ánimo, a seguir corriendo con el rumbo correcto. En otras palabras, lo que el autor les está diciendo es un llamado urgente a que no se queden estancados, no vuelvan atrás,
Sigan adelante. Fortalezcas en la gracia de Dios. Así que mis hermanos, al menos este sermón y el sermón de la próxima semana, más que ser un sermón doctrinal donde le voy a dar doctrina, es un sermón exhortativo. Y mi oración durante toda la semana ha sido de que Dios nos ayude a usted y a mí a responder con humildad. Y aunque sea un sermón exhortativo, pueda ser un sermón pastoral y pueda venir de Dios y no del corazón engañoso mío. Y eso nos motive a seguir a la meta. Así que el argumento que va a desarrollar el autor en estos versículos es el siguiente. Si tú y yo hemos entendido que las aflicciones, que los sufrimientos y las tribulaciones que Dios permite en nuestra vida son parte de su disciplina amorosa para con nosotros, entonces tenemos que responder de una forma clara delante de Dios. Si tú entiendes que lo que Dios está haciendo en tu vida es que Dios, a través de las aflicciones, proviene de parte de Dios, debes responder de una forma clara y responsable delante de Dios. La pregunta que nos hacemos es entonces, ¿cómo respondo claramente a la disciplina del Señor? O se lo puedo decir de otra manera si la quiere entender un poco más clara. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos debemos hacer si hemos entendido bien bíblicamente la disciplina del Señor? Eso lo vamos a mirar en estos versículos. Hoy vamos a mirar parte de la respuesta y vamos a mirar 4 cosas que debemos perseguir activamente como una respuesta correcta a la disciplina de Dios. Y el próximo domingo, si Dios nos permite, vamos a mirar la segunda parte y es cuidarnos de los peligros que nos impiden desviarnos mientras corremos la carrera. Esas 2 cosas vamos a estar hablando. Hoy hablamos las 4 cosas que debemos perseguir activamente. Y la próxima semana hablaremos de 2 o 3. Todavía no tengo claro si definir 2 o 3 peligros que nos pueden desviar o debilitarnos mientras corremos la carrera cristiana. Leamos una vez más el versículo 12 al 14, que son los que vamos a estar meditando en el día de hoy. Dice, por lo cual levantaos las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miremos el primer punto. Si queremos responder bien a la disciplina de Dios, debemos tomar ánimo para seguir adelante. Si queremos responder bien a la disciplina de Dios, debemos tomar ánimo para seguir adelante. Fíjese cómo comienza el autor, el versículo 12. Por lo cual, otras versiones lo traducen por lo tanto. Esta es una pequeña frase, como lo hemos dicho en varias ocasiones, que nos permite conectar lo que él ha venido diciendo, ¿a qué? A lo que nos va a decir a otra. En otras palabras, lo que le está diciendo el autor es, después de enseñarnos sobre el sufrimiento que están pasando, que no es casualidad, sino que es parte de la disciplina de Dios, ahora el autor los llama a actuar. ¿Cómo deben responder ustedes a lo que Dios está haciendo en sus vidas? Ya dijimos que Dios los trata como hijos y como a hijos los disciplina. ¿Cuál es el propósito? ¿De dañarlos? No, el propósito no es de dañarlos, el propósito es de hacerlos más y más como Cristo. Entonces la respuesta de él dice es, en lugar de desanimarse,
en lugar de quedarse paralizados espiritualmente, lo que tienen que hacer es levantarse en fe y seguir corriendo la carrera que Dios ha puesto delante de ustedes. Y mira lo que el autor le dice: por lo tanto, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Yo quiero que usted note que esa expresión, levantad manos caídas y rodillas paralizadas, proviene de Isaías 55, versículo 3. En un rato vamos a ir a ese pasaje, donde el profeta allí está animando al pueblo que está desanimado a recobrar fuerzas y confiar que Dios va a venir a salvarlos. Eso es lo que está haciendo el profeta allí. Pero yo quiero que usted entienda que este lenguaje es simbólico, pero es claro. Las manos caídas y las rodillas paralizadas representan ¿qué? Desánimo, representan agotamiento, representan debilidad espiritual. Una vez más, volvemos a la imagen del corredor. Todos aquellos que han corrido o han hecho deporte saben que cuando el cuerpo comienza a dar señales de agotamiento, lo primero que ocurre es que los brazos empiezan a ¿qué? Por eso es que eso es lo primero que pasa. O las manos a la cintura. Y cuando usted es un futbolista o un deportista que está así es porque está cansado. O un corredor. Simplemente está agotado. Aunque usted y yo no lo entendamos, o quizás porque no somos expertos en correr, no lo entendamos, la posición y el movimiento de nuestros brazos cuando estamos corriendo nos ayudan a mantener el equilibrio mientras estamos corriendo. Por eso corremos así, no corremos así. Los brazos ayudan a impulsar nuestra zancada, o sea, los pasos largos que estamos dando. Por eso son las primeras partes del cuerpo que comienzan a mostrar fatiga. Luego las rodillas empiezan a tambalear. Usted ya empieza así. Pierde fuerza. Y lo único que usted quiere es simplemente sentarse y tirarse ahí y decir, no me muevo más. Y cuando el corredor pierde su fuerza, lo único que lo mantiene con el deseo de seguir corriendo es la meta, el premio. Bueno, en la vida espiritual pasa lo mismo. Lo único que nos mantiene firmes para seguir corriendo es la meta, el supremo llamamiento. Entonces, cuando dice aquí el autor, manos caídas y rodillas paralizadas, si lo aplicamos de la forma espiritual, hermanos, nuestra esperanza no está en nosotros mismos, sino en poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como miramos en el versículo 2. ¿Por qué? Porque Jesús corrió hasta el final. Y ahora sí está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Cuando miramos a Jesús, que Él pudo caminar, correr esa carrera hasta el final, nos fortalece, encontramos fuerzas necesarias para seguir avanzando en nuestra carrera. El creyente no puede permitir que el desánimo detenga su caminar, su carrera. No lo podemos permitir. Llega un momento que nos desanimamos, claro que sí, todos nos hemos desanimado en un momento. Pero lo que no podemos hacer es permitir que el desánimo nos estanque. Mire que el autor aquí no está negando que vamos a encontrar dolor. El autor no está negando que vamos a encontrar sufrimiento en la carrera. Lo vamos a hacer. Lo que el autor nos está explicando es que aunque pasemos por los sufrimientos, Dios está obrando en nuestras vidas, tenemos que mantener firmes caminando o corriendo con la mirada puesta en Jesucristo. Y nos dice, mira, en lugar de rendirte, lo que tienes que hacer es levanta tus manos. En lugar de rendirte y decir, ya no corro más, retrocedo, lo que te está diciendo es, afirma tus rodillas, prepárate y sigue corriendo. El autor de Hebreos conocía bien la escritura y está usando bien el texto de Isaías 53
tomado originalmente cuando el profeta le hablaba al pueblo que estaba desanimado por el agobio o por la disciplina que el pueblo estaba recibiendo en ese momento de parte de Dios. Y ellos también lo conocían. En los días del profeta, Israel había pecado gravemente contra Dios, se habían alejado de Dios, lo habían provocado a ira como solían hacerlo, lo habían abandonado. Por eso Dios permitió que los enemigos los oprimieran. Era una disciplina de parte de Dios por su pecado, pero Dios no los dejó sin esperanza. Vaya conmigo a Isaías 53. Aunque si quiere ponga más atención a la pantalla porque se lo voy a resumir para no leerlo todo. Pero mire lo que dice el autor. Dice, fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas débiles, digan a los de corazón temeroso, esfuércense, no teman, vuestro Dios viene, Él vendrá y los salvará. Lo que Dios le está diciendo al pueblo a través del profeta es: sí, los estoy disciplinando, pero recuerden, no los he abandonado. Voy a venir, los voy a restaurar, los voy a salvar. Y este mensaje es exactamente lo que los hermanos de Hebreos necesitaban escuchar en ese momento. Y quizás muchos de nosotros lo necesitamos escuchar en este momento. Estaban sufriendo, sí. Estaban pasando por dificultades, sí. Y muchos de ellos quizás por su pecado, por su duda, quizás muchos de ellos porque habían sido indiferentes a la palabra de Dios, y como consecuencia a la indiferencia a la palabra de Dios estaban desanimados, no estaban corriendo la carrera como debían correrla. Estaban como un atleta que estaba comenzando a bajar los brazos y quedarse sin fuerzas en las piernas, y el autor les dice: mire, tomen ánimo, levanten las manos, afírmense, no se estanquen. Y yo creo que es el mismo llamado a usted y a mí el día de hoy como iglesia. Yo no sé cómo está su condición espiritual, pero la exhortación del autor hoy es: levanta tus manos. Y aquí no estoy hablando de levantar las manos como estamos cantando. No estamos hablando de eso. Levanta tus manos. Afirma tus rodillas. No te estanques. Quizá alguien se estará preguntando: pastor, y en la vida práctica para nosotros hoy, ¿qué significa levantar las manos caídas y afirmar las rodillas? Yo quiero que me escuche con atención, por favor. Porque creo que espiritualmente levantar las manos caídas y afirmar las rodillas, hermanos, amigos, es un llamado al reavivamiento espiritual. Es un llamado a retomar, escúcheme, es un llamado a retomar el compromiso con Dios. Es retomar el compromiso con Dios. Levantar las manos caídas, afirmar las rodillas, hermanos, amados hermanos, es dejar la pasividad por las cosas de Dios. Es dejar a un lado el descuido que tienes o que tenemos por las cosas de Dios. Es dejar la tibieza espiritual. Es dejar esa apatía por las cosas de Dios. Es dejar de mirar alrededor todo lo que nos está rodeando y volver a mirar a Cristo mientras corremos la carrera que tenemos por delante. Ahora, si quiere que sea un poco más específico, pues vamos a ser un poco más específico. Levantar las manos caídas y reafirmar tus rodillas significa: vuelve a tu vida de oración con fervor. ¿Cómo está tu vida de oración? No me digas yo oro en la casa, porque la Escritura dice: mas tú cuando ores en tu secreto,
Dios recompensará en público. Es decir, que mi evidencia de que estoy teniendo mi intimidad con Dios, sí o sí, porque lo dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Escritura, sí o sí se va a ver luego. Levantar las manos caídas y afirmar las rodillas es, amados hermanos, volver a amar la palabra de Dios. Volver a amar la palabra de Dios. Y perdóneme, y lo digo por si alguien me diga, amar la palabra de Dios no significa, ay, cómo la abrazo, cómo la quiero, y besos y abrazos. No, 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 por favor. No estamos hablando de darle besos. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Es decir, cuánto obedezco, cuánto anhelo pasar en la palabra, cuánto anhelo estudiarla, cuánto anhelo memorizarla, cuánto anhelo practicarla. Y otra vez, no me digas, yo pastor, yo la leo en la casa. Amén, gloria a Dios. Pero si usted la está leyendo en su casa, tiene que haber evidencias. Sí o sí. Tiene que haber evidencias. Levantar las manos caídas es volver a amar la palabra de Dios. Yo dije que iba a ser exhortativo, pero quiero ser también pastoral. Volver o levantar las manos caídas y afirmar las rodillas, mis amados hermanos, perdónenme, pero es volver a servir con pasión a Cristo. Hay que volver a servir con pasión a Cristo. No de una forma mecánica, sino apasionado. A algunos de ustedes algunas cosas les gustará hacer. Y usted cuando las hace ¿con qué? Con pasión. Y yo voy a usar mi ejemplo, el personal mío. A mí me gusta jugar fútbol. Según cada rato me ando retirando. Pero cuando yo voy a jugar, yo no estoy, otra vez me toca aquí de portera. No, 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 yo estoy emocionado. Y estoy gritando aquí, moviendo para acá. Y todo el que me han visto, a mí nadie me ve, me hace allá, cómo está aburrido el pastor. No, yo no sé qué es lo que le gusta a usted, pero me imagino que usted lo hace con la misma pasión. Entonces, servir a Dios debe ser pasión. Otra vez me toca, no sé, lo que le toque que hacer. No voy a decir ningún servicio para que no digan que es, pero otra vez me toca, voy a usar mi ejemplo yo. Otra vez me toca predicar, otra vez. Pero, usted no me va a ver que predicando, bueno, hermanos. Sí. Me emociono tanto que a veces la gente cree que los estoy regañando o estoy enojado. Con pasión. Levanta tus manos, tus rodillas. Sirve con pasión al Señor. Yo lo he dicho muchas veces porque la Escritura lo enseña. Esto no es cuestión del pastor Klinger, la Escritura lo enseña. Dios a cada persona que ha salvado, a cada uno, dice la palabra que el Espíritu Santo repartió dones como Él quiso. Y esos dones se los dio ¿para qué? Para que sirvan al Señor. ¿Quieres que tus manos se levanten? Y aquí vuelve a servir con pasión. Yo creo o entiendo que levantar las manos caídas y afirmar las rodillas también implica, amado hermano, vuelve a congregarte con fidelidad y con alegría. El salmista David decía, ¿cuándo me presentaré delante del Señor? Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, una de las marcas de la iglesia primitiva en Hechos era, dice que perseveraban en la doctrina, en la oración, en la comunión. Este mismo autor ya nos dijo, dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hazlo con alegría. Que el congregarte no sea una carga para ti, sino una pasión de decir, voy a ir a adorar. Toda la semana he adorado en mi tiempo personal a mi Dios. Ahora estoy emocionado porque voy a adorar de una forma congregacional. Levantar las manos caídas, afirmar las rodillas,
hermano, es volver a hablar de Cristo con otros con pasión. Cuando te enamoraste de Cristo por primera vez, a todos les querías hablar de Cristo. Todo el que se atravesaba le compartías, le decías Cristo, 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 Cristo. Ahora hablamos de cualquier cosa menos de Cristo. Porque nuestras manos están caídas, nuestras rodillas están dobladas. Levantar las manos caídas es volver a amar a Cristo con pasión. El amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol Pablo. O sea, nos impulsa, nos motiva, vuelve a amar a Cristo con pasión. ¿Sabe que esto, cuando estaba pensando en esto, me recordó el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, 4 y 5? Miren lo que el Señor le dijo a esta iglesia. Escuche con atención o lea con atención. Sí, lea porque lo pongo allí y escúchelo. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice, recuerda de dónde has caído. Dice, arrepiéntete y haz ¿qué? Las primeras obras. Regresa al comienzo, cuando estabas enamorado, cuando estabas apasionado, cuando servías con pasión, cuando leías la palabra con pasión, que querías leer la Biblia, cuando orabas, cuando encontrabas que orar, porque ahora la gente dice, es que no sé qué orar. ¿Cómo que no sabe qué orar? Cuando decías, Señor, yo quiero servirte en esta área y quería estar involucrado en todo. Cuando congregarte era una pasión para ti, llegabas temprano a congregarte. Recuerda, haz las primeras obras. Hermano, vemos el mismo principio. Dos autores físicos, pero el Espíritu Santo es el mismo autor. El mismo principio, vuelvan a lo esencial, a lo que alimenta la vida espiritual. Así que para estos hebreos, la exhortación a levantar las manos caídas, Apocalipsis, la exhortación es a no quedarse estancados espiritualmente. Ambos llamados coinciden en decir, no te rindas, no te enfríes. No te acostumbres a la mediocridad espiritual. Perdóneme, pero a veces nos hemos acostumbrado a la mediocridad espiritual. No, el autor dice, arrepiéntete, levántate, vuelve a correr con gozo y con propósito. Oh, amada iglesia, somos llamados a volver a correr la carrera con los ojos puestos en Él. No basta solamente con asistir a la congregación y sentarse. No basta con aparentar. El Señor nos dio un corazón renovado, entendamos. La promesa dice que Él nos dio un corazón renovado. Y eso nos va a fortalecer para levantar nuestras manos y afirmar nuestras rodillas. Yo te lo digo con confianza, por lo que dice la Escritura. Corre con confianza, corre con fe. Porque al final del camino tu Padre Celestial te está esperando con los brazos abiertos. Y déjame decirte algo. Tu desánimo, tu apatía por las cosas de Dios, tu apatía o tu pereza por la iglesia local, en cierto modo sí afecta a la iglesia local. Pero ¿sabe una cosa? El mayor perjudicado eres tú, soy yo. Ahora, aquí quiero también hacer un matiz. Y quizás también un reconocimiento de esto. En esto hemos fallado como iglesia local. Quizás tal vez por el miedo al qué dirán. Es que si yo digo algo, ¿qué dirán? O esto y lo otro. Y también reconozco mi propia responsabilidad como pastor en esto. Pero cuando usted y yo miramos aquí Hebreos 12:12, que es lo que encontramos en Isaías 35:3,
y 4, no se nos dice que fortalezcamos nuestras manos o nuestras rodillas paralizadas. Se nos dice, fortalezcamos las manos y las rodillas sin importar de quién sean. En otras palabras, no debemos enfocarnos únicamente en nuestra propia debilidad, sino que como somos parte del cuerpo de Cristo, debemos preocuparnos y ayudarnos los unos a los otros como cristianos en nuestras debilidades. Y una de las maneras de darnos aliento, de dar aliento a uno mismo, es dándole aliento a otros. Una de las maneras de uno aprender también es cuando uno está enseñando a otros. Recuerda Hebreos 10:25 que ya mencioné hace un poco. Cuando se les advierte a sus hermanos que dejen de congregarse como algunos tenían por costumbre, el autor le da la razón por la cual deben congregarse. Y al final del texto, porque nosotros normalmente casi siempre la gente dice, no, es que la Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y ahí lo paramos. Pero tenemos que seguir leyendo. El texto nos sigue diciendo, exhortándonos unos a otros, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Su regreso. Hoy está más cerca que ayer. O sea que nos congregamos no para tener a los pastores contentos, sino que nos congregamos porque dice la Escritura, para exhortarnos los unos a los otros, es decir, para animarnos, para levantarnos las manos los unos a los otros, para enderezar las rodillas los unos a los otros. Y aquí tenemos que ser honestos, quizás hemos fallado mucho en esto, porque no nos animamos los unos a los otros, no nos exhortamos. Y una de las mejores maneras de continuar firmes es animarnos los unos a los otros a continuar. Mi oración es que podamos nosotros examinarnos y decirnos, Señor, ¿qué tengo que empezar yo a hacer? Lo segundo que nos dice el autor aquí es que si queremos responder bien a la disciplina de Dios, debemos vivir de manera coherente con nuestra identidad espiritual. A veces los sermones exhortativos no son muy agradables porque nos remueven muchas cosas. Y a veces no son fáciles de predicar porque me reservo el porqué. Otra forma en que podemos responder correctamente a la disciplina es viviendo de manera coherente a lo que somos en Cristo. Miren lo que dice el pasaje, versículo 13. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanada. Una vez más, el autor, conociendo el Antiguo Testamento, regresa y cita una exhortación de Proverbios. Esto está en Proverbios capítulo 4, versículo 26 y 27. Allí Salomón está aconsejando a su hijo y le dice lo siguiente: hijo, examina la senda de tus pies, y de todos tus caminos te sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿Cuál era el deseo de Salomón? Bueno, que su hijo caminara toda su vida por el camino recto, el camino de obediencia a la palabra de Dios. Y aquí el autor está apelando a este versículo conocido por los lectores para darle un llamado a los creyentes, que quizá a los creyentes que estaban leyendo esta carta por primera vez, y los llama a vivir unas vidas rectas. Les dice, aunque estén pasando por aflicciones, por pruebas, entiendan que estas situaciones vienen de parte de un Dios amoroso, pero la exhortación es clara.
Si tú entiendes que la disciplina viene de parte de Dios, que Dios está corrigiendo tu vida, que Dios te está perfeccionando cada día más y más a Cristo, entonces vive de manera coherente con el evangelio que has recibido. Si el evangelio o nuestra identidad en Cristo nos llama constantemente a revisar nuestra manera de vivir. No solamente llenarnos de conocimiento, sino tomar ese conocimiento y llevarlo a la práctica. Dios nos ha salvado. Dios nos sacó del lodo cenagoso o del mundo, pues, por la fe en Jesucristo. Dice que nos dio un nuevo corazón. Dice que escribió sus leyes en nuestros corazones y nos entregó su espíritu para que vivamos en obediencia. Ezequiel 36. Dice que nos hizo sus hijos por la fe, o sea, nos adoptó. Por lo tanto, como sus hijos adoptados, ¿qué tenemos que hacer? Vivir de una forma coherente con la gracia que hemos recibido. Debemos vivir de una forma coherente con nuestra naturaleza espiritual. Ya no estamos muertos en sus delitos y pecados como antes. Estamos en el mundo, pero ya no actuamos como el mundo, ya no pensamos como el mundo. Ahora tenemos vida, tenemos un nuevo corazón. Ya no tenemos un corazón de piedra, sino que tenemos un corazón ¿de qué? De carne, un corazón que es sensible a lo que Dios pide de nosotros. Entonces, en lugar de desanimarse, el llamado es a vivir de acuerdo, a evidenciar por hechos lo que he recibido de Dios. Por eso decía hace un rato, si yo leo mi palabra, la palabra de Dios en mi casa, hermano, tiene que dar fruto sí o sí en la iglesia local. Si yo tengo comunión con Dios, si yo tengo comunión con Dios en mi vida personal, hermano, tiene que darse evidencia en la iglesia local en comunión con mis hermanos. Si yo no tengo comunión con mis hermanos, ¿cómo puedo tener comunión con Dios que no lo veo? Eso es lo que dice Juan. Eso es lo que dice Juan. Y mucha gente vive engañada. No, yo tengo una relación con el Señor tan profunda. Es que Él y yo, Él y yo, Él y yo, Él y yo. Pero Él y yo, ¿y qué pasa con la iglesia de Él? O se lo pongo de otra manera, ¿qué pasa con la novia de Cristo? O sea, quiere estar con Dios, pero no quiere estar con su iglesia, con su novia. A ver, ¿cómo entendemos ese pequeño detalle? Diría Santiago, te estás engañando a ti mismo. Ahora, y note algo. ¿Con qué fin debo vivir de una forma coherente al Evangelio? O como dice el autor, hacer sendas derechas. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin debo vivir mi vida consistente al Evangelio de gracia que he recibido para salvación? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué dice el texto? El autor dice, el texto dice, para que el cojo no se salga del camino. Literalmente lo que está diciendo ahí es para que no se disloque y empiece a cojear, sino que en lugar de salirse del camino que dice el pasaje, sea que sea sanado. Noté lo que voy a decir, y aquí muchos de nosotros tenemos que examinarnos, incluyéndome yo. Vivir rectamente tiene un impacto no solo en mi vida, sino en la vida ¿de quién? De los demás. Esta exhortación no solamente es un llamado individual o personal, es un llamado comunitario, colectivo. Hebreos, esta iglesia de Hebreos ahí en Roma, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a correr la carrera juntos. Por eso mi manera de vivir afecta a mis hermanos, especialmente
a los débiles en la fe, y no solo a eso, no solo a los débiles en la fe, sino a aquellos que están allí, que todavía no son salvos, pero que están allí, son afectados. Correr juntos. Yo les conté que hace unos años, bueno, hace unos años no, ya hace muchos años, estaba en la high school todavía, y corrimos una maratón. Entonces pues yo iba con otro compañero, entonces entre los dos dijimos, vamos nosotros dos, y vamos los dos al trote. Él tenía más experiencia, entonces él me iba guiando, ahí nos íbamos animando uno a otro. Él dijo que llegamos entre los 5 primeros. Siempre hay uno más rápido que uno. Mira lo que dice el texto: haced sendas. Ahorita hablamos de rectas. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La palabra sendas se refiere a la huella que dejaban las ruedas de los carros y los carruajes después de seguir, de los carruajes que después seguían los viajeros. Es lo que está diciendo. Eso es lo que está. Era la huella que se dejaba para que luego otro ¿qué? Siguiera el camino. Hermano, cuando corremos la vida cristiana, dejamos una huella detrás de nosotros. Y esta huella puede cumplir o cumple 2 propósitos. O guiará a otros a la verdad, o desviará a otros de la verdad. Aquí eso es un buen momento para que tú y yo nos sentemos y nos preguntemos: ¿qué huella estoy dejando? Lo que la gente está viendo que yo estoy dejando atrás, ¿los está guiando a la verdad o los está desviando de la verdad? Como creyentes tú y yo tenemos que tener mucho cuidado y mirar si estamos dejando una huella recta. Porque al menos en la congregación hay muchas personas que están en la congregación que todavía no son salvos y que están mirando la huella que estamos dejando. No todo el que llega a la congregación es salvo. Y muchos están mirando la huella que tú y yo estamos dejando. En nuestro trabajo, mucha gente está mirando la huella que tú y yo estamos dejando. En nuestras redes sociales, la gente está mirando la huella que tú y yo estamos dejando. Nuestros vecinos están mirando la huella que tú y yo estamos dejando, no la del pastor, la tuya. Tus familiares, mis familiares están mirando la huella que tú y yo estamos dejando, no la mía. Sus familiares ni me conocen, a usted sí. Sus familiares mirarán la huella que yo estoy dejando. Mis primos mirarán la huella que yo estoy dejando. ¿Qué huella estamos dejando para ellos? ¿Será que la huella que tú y yo estamos dejando está siendo una motivación a ellos para que ellos sigan a Jesucristo, o está siendo una motivación para que ellos se alejen de Jesucristo? Y la única forma para poder dejar una huella recta es viviendo en rectitud. Es decir, viviendo coherente a la gracia que hemos recibido. Por lo dije al principio, no es únicamente llenarnos de información, y como iglesia sí queremos que sea una buena información, que cuando el maestro de escuela dominical, ya sea de los jóvenes, de los niños, de los caballeros, de los que sea, de las mujeres, se ponga a enseñar, pues de buena doctrina. Queremos eso, amén. Nos preocupamos por eso. Pero junto a esa buena doctrina, tenemos que vivir en coherencia con esa doctrina que estamos aprendiendo. La palabra cojo es interesante porque tiene una carga teológica importante. Voy a mencionar algo, porque la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta que se conoce, es la palabra cholos. Y es usada en Primera de Reyes cuando el profeta confronta a los israelitas que estaban vacilantes en el monte Carmelo. O sea, que están así como que, lo que yo le dije hace un rato, los que están ahí como que sí, como que no.
Y él les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si es a Jehová, seguirle, y si es a Baal, pues ir en pos de él. O sea, decídense. O van a seguir a Dios o van a seguir a Baal, pero hágale, no puedes estar bien con los dos. No podemos quedar bien con Dios y con el diablo, imposible, no se puede. O uno u otro. Elías se dirige a estas personas y les dice, porque es que unos toda la semana servían a Baal y el sábado llegaban dizque a adorar a Dios, como si nada hubiera pasado. Gente que no sabía en qué habían puesto, o sea, vivía una aparente religiosidad, pero su compromiso por Dios no existía. Esos hermanos, o volviendo a Hebreos, ocurría lo mismo. Y la referencia aquí a cojo no solo aplica a esos creyentes débiles, sino que también aplica a lo que en muchas ocasiones es llamado simpatizantes del evangelio, es decir, personas que están en la iglesia visible, que vienen con nosotros, que están allí, pero que todavía no han dado frutos de un verdadero arrepentimiento. O sea, no hay salvación en sus vidas. Están ahí porque los traen o porque les gusta venir, qué sé yo, pero no han dado ese paso de fe, ese paso de arrepentimiento. Esas personas son las más propensas a fallar. Esas son las más propensas a fallar. Es una advertencia muy seria. Porque cuando un creyente verdadero vive de una forma inconsecuente con el evangelio, puede ser piedra de tropiezo para esas personas. Y un mal testimonio puede provocar un daño profundo. Y tristemente, los cristianos a veces somos las más grandes piedras de tropiezo dentro del cristianismo, nosotros mismos muchas veces. Porque como dice el texto más adelante, lo hablaremos la próxima semana, vivimos amargados y pasamos y le transmitimos la amargura a otros y dañamos a otros y dañamos a otros y dañamos a otros. En el ejemplo que va a usar el autor allí. Un ejemplo de vida torcida o una vida tibia, un ejemplo de una vida incongruente con el evangelio hace que los incrédulos vacilen y sigan caminando. En cambio, una vida firme, una vida comprometida, motiva a otros a seguir adelante y motiva a otros a decir: yo quiero la fe que tú tienes. Es un compromiso mutuo. Hermanos, como miembros de la iglesia local, nos hemos comprometido los unos con los otros, aunque quizá usted dice: pero es que yo no lo he dicho. No, pero si usted es miembro de la iglesia local, automáticamente se compromete a eso. No es solamente a venir a una reunión o compartir ciertas actividades que se hagan, sino que nos comprometemos a ayudarnos mutuamente, nos comprometemos a terminar la carrera mutuamente. Eso significa que yo tengo que ser una vida ejemplar. No solamente, no, es que el pastor tiene que ser ejemplo. No, ¿y el resto qué? Todos tenemos que ser ejemplo. Todos tenemos que animarnos. Es que solo el pastor tiene que animar. No. Todos tenemos que animarnos. Todos tenemos que fortalecernos. Ahora piensa esto por un momento. Vamos a tratar de poner de una forma práctica. ¿Qué puede pensar una nueva persona que está llegando a la iglesia local porque lo han invitado y empieza a ver que los que tienen 10 años en la congregación o en Cristo, pues no en la congregación sino en Cristo, son personas que dudan en su fe? Son personas que están retrocediendo o que están retrocediendo. ¿Qué cree que va a pensar esa persona? ¿Qué va a pensar esa persona que está empezando a llegar y ve que los cristianos pues no viven de acuerdo a lo que están predicando el evangelio? Lo primero que van a decir es lo que muchas veces nosotros hemos escuchado: mejor me quedo así como estoy. Para ir a vivir igual, pues mejor me quedo así como estoy. Esa persona sirve de desánimo y tropieza por el mal ejemplo. Ahora aquí hago un matiz para aquellos que vienen
nuevos están llegando y quizás están viendo ese mal ejemplo. Quiero hacer un matiz y quiero explicarte algo. Si usted retrocede por esas cosas que está viendo, porque está viendo a otro que está dando mal ejemplo, y usted retrocede y usted no quiere saber nada de Cristo por eso, esa excusa le sirve como justificación delante de los hombres. Pero delante de Dios no te va a servir como justificación, porque Dios te va a llevar y te va a decir, sí, pero es que yo dije en mi palabra que pongan los ojos en mí, no en los hombres. Pero al mismo tiempo, yo, que fui ese mal ejemplo, seré juzgado delante de Dios por mi mal ejemplo. Espero haberme explicado. Ni usted tiene excusa, ni yo tengo excusa. Los dos vamos a ser juzgados. Uno por dar mal ejemplo y el otro por seguir el mal ejemplo. Porque el que hay que seguir es a Cristo. Y cuando yo veo que alguien está dando mal ejemplo, lo que yo tengo que hacer es ir y decir, tienes que empezar a dar buen ejemplo. Esa es la exhortación que encontramos aquí. Yo sé que no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo porque quizás nos da miedo. Es que si voy digo algo me van a tardar de hipócrita, de que me quiero muy espiritual, que estoy lo otro, que quién eres tú para juzgarme, y es que tú no te has mirado a ti, que tira la primera piedra y todas esas cosas. Entonces por miedo preferimos guardar silencio. Pero nos estamos equivocando bíblicamente, porque bíblicamente deberíamos ir a hacerlo. Hermano, he notado en tu vida esto y esto y lo otro, tenemos que hacer el correctivo. Hermano, por favor, hágale, para adelante. Hermano, he notado esto y esto y lo otro, vamos a hacerle. Así que el llamado aquí es vivir rectamente. Debemos ser consecuentes con la fe que predicamos, firmes. ¿Para qué? Para que los débiles, para aquellos que se pueden desviar fácilmente y puedan tropezar, en lugar de tropezado, dice el pasaje, sean sanados. Es decir, que lo que está diciendo es que aquellos que todavía no han creído en Jesucristo, no han venido a Cristo en fe y arrepentimiento, al ver mi estilo de vida puedan llegar a Cristo. ¿Eso no es lo que dice el apóstol Pedro a las mujeres en su epístola? Oh mujeres, ustedes sométanse al Señor, no hablen tanto, vivan el Evangelio para que por su ejemplo ellos puedan alcanzar salvación. Por nuestro ejemplo, porque ellos puedan ver el Evangelio. Yo leí el testimonio de los padres del pastor, ¿cómo se llama este hombre? Tony Evans, algo así que ya me olvidó el nombre. Pero yo lo escuché un día su testimonio que él decía, se lo cuento rápidamente. Su papá llegó a los pies de Jesucristo. Y cuando su papá llegó a los pies de Jesucristo, su mamá no. Y este hombre dice que él cuenta que su papá solamente a la madrugada leía la Biblia porque la mujer le hacía la vida imposible. Y le hacía la vida imposible. Y llegó un tiempo donde un día estaba en su madrugada, que era el tiempo donde él podía orar y leer, porque en el otro tiempo no podía, porque no dejaba. La tipa llegó corriendo y le dijo, mire, vea, yo no sé qué fue lo que te hicieron, pero no entiendo, desde que te metiste a esto, yo te hago la vida imposible, te muestro desprecio y lo único que tú me muestras es amor, 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 amor. No sé lo que te hicieron, pero dame de lo que te dieron. Dice que ese día el papá llevó a la mujer a los pies de Cristo y a sus hijos a los pies de Cristo. Hoy el hombre es un predicador. En las congregaciones hay mucha gente que todavía no ha llegado a los pies de Jesucristo, que están allí y necesitan ser sanados, es decir, necesitan encontrar salvación, y lo van a hacer por causa de cómo estamos viviendo el resto. Si estamos viviendo consecuente al Evangelio que decimos que creemos y predicamos y que transformó nuestra vida. Entonces nuestro deber como creyentes es correr nuestra vida cristiana rectamente. ¿Para qué? Para que todos los que nos ayudemos los unos a los otros y para que los que están a nuestro lado, que no conocen a Jesucristo, puedan llegar a conocerlo. Y el autor dice sendas rectas. Que los otros puedan seguir lo que yo estoy diciendo, viviendo. Tercero, porque el tiempo avanza,
Las 8 me dijeron que me demoré mucho. Al paso que voy hoy también. Uy, sí, me voy a demorar bastante. Hay dos aspectos más que el apóstol, o el autor, perdón, dice que debemos responder si queremos vivir a la disciplina de Dios. Y es buscar la paz activamente con todos y buscar la santidad. Lo voy a dejar para la próxima semana mejor. Porque si los hago ahorita, me toca las carreras. Y yo quiero que meditemos por un momento en los dos primeros aspectos. Las manos caídas, las rodillas debilitadas y vivir de manera coherente a nuestra identidad espiritual. Amigo que estás en Cristo, yo te animo que pongas tu mirada en Cristo, no en los hombres. Los hombres no vamos a equivocar, los hombres vamos a fallar. El único que corrió una carrera perfecta sin equivocarse fue Jesucristo, míralo a Él. Hermano, y el llamado es a que tú te examines cómo estás. ¿Cómo están tus manos espiritualmente, tus rodillas? ¿Estás desanimado? ¿Ya no quieres seguir corriendo? ¿Ya tu vida de oración no es la misma? ¿Tu amor por la palabra ha cesado? ¿Tu pasión por servir a Cristo ha cesado? ¿Ya no te congregas con la misma intensidad, con la misma pasión? ¿Tu comunión con los hermanos ha decaído? ¿Ya no hablas de Jesucristo? Ahí donde estás, yo te invito a que examines tu vida y te preguntes a ti mismo, ¿cómo estoy en esa área? Nadie más lo puede hacer por ti. Los de afuera lo único que podemos hacer es resaltar la parte en que estamos fallando, pero la decisión de hacer el correctivo la tengo que hacer yo, la tienes que hacer tú. ¿Y cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo de forma coherente al Evangelio que has predicado? ¿Qué marca estás dejando? Aquellas personas que miran cómo caminas, la marca que estás dejando para ellos es una marca que los acerca a Cristo o es una marca que los aleja a Jesucristo. Y creo que la otra aplicación que tenemos que hacernos es preguntarnos, ¿qué tan preocupado estoy por la vida de mis otros hermanos? Me estoy preocupando, estoy viendo que quizás están fallando en algunas áreas y no estoy haciendo nada. No me estoy acercando a ellos. Quizás por el temor. Yo dije que yo tomaba mi responsabilidad también como pastor porque quizás por temor alguno no me ha acercado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos mueve, nos examina. Padre, quizás muchos de los que estamos aquí, nuestras manos ahora están caídas. Nuestras rodillas, Señor, están dobladas. No queremos correr, estamos cansados. Señor, porque quizás hemos visto muchas cosas que nos han desanimado. Quizás porque las dificultades que estamos experimentando
No las estamos viendo como parte de la disciplina tuya. Señor, pero hoy te pedimos que nos permitas empezar a levantar nuestras manos y rodillas, afirmarlas los unos a los otros. Señor, que nos podamos comprometer como hermanos a hacerlo. Que nos podamos comprometer. Señor, que dejemos el miedo a un lado del qué dirán. Señor, y tomar esa responsabilidad como hermanos en Cristo. Somos el cuerpo. No somos miembros independientes, somos tu cuerpo. Señor, permite que si esa palabra fue entendida como proveniente de ti, que como iglesia lo podamos hacer. Señor, también llévanos a examinar cómo estamos viviendo, la senda que estamos dejando. Señor, el ejemplo que ven las personas atrás de mí, Señor, los está llevando a Cristo o los está alejando de Cristo. Señor, si nuestro ejemplo los está acercando a ti, a Cristo, ayúdanos a permanecer firmes, fieles. Señor, pero si nuestro ejemplo los está alejando de ti, Señor, perdónanos. Señor, ayúdanos a hacer el correctivo necesario. Padre, no queremos que se diga de nosotros como se dijo de los líderes religiosos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos viven. Señor, queremos que la gente pueda decir, hagan lo que ellos dicen y vivan como ellos viven. Porque tenemos a nuestro máximo ejemplo, Cristo. Aquel que no solamente dijo, sino que vivió lo que dijo. Padre, henos aquí, oh Dios. Señor, reconocemos que como iglesia hemos fallado. Señor, que en estas áreas en particular hemos fallado. Te pedimos perdón. Señor, pero pedimos que puedas marcar un hoy, un antes y un después. Que hoy podamos empezar a caminar como tu palabra dice. Señor, pero también oramos por aquellos que no te conocen, que hoy están aquí, aquel niño, joven, adulto, que todavía está muerto en sus delitos y pecados. Oramos para que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado y él pueda llegar a conocerte, pueda encontrar salvación en ti. Señor, que pueda venir en arrepentimiento en ti, a ti, y para que como enseña tu palabra pueda haber fiesta en los cielos porque un pecador se ha arrepentido y que hoy comience a caminar en novedad de vida. Señor, obra en esta iglesia, en esta congregación local. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios.